Capítulo 3. Su siguiente día libre llega a mediados de la semana, un día al azar en el que parecían libres de miradas indiscretas y de la necesidad de presentarse como ídolos. Solo dos mujeres jóvenes que merecían respirar. Fring aprovecha la oportunidad para dormir hasta tarde. La comodidad de su cama sola, no tan buena como cuando tiene a alguien a quien abrazar, alguien que le dé un beso de buenas noches, pero es suficiente que descanse, un respiro de la preocupación en su frente, porque por mucho que le encanta estar cerca de Becky, los sentimientos habían comenzado a ser abrumadores. No se habían despedido la noche anterior. Había demasiada gente alrededor para ejecutar su acuerdo antes de separarse. Dejó una sensación inestable en el estómago de Fring, como si tal vez le faltara alguna parte crucial de ella. Becky trata de no pensar en la forma en que se siente sola en la cama. No hay luz nocturna azul en su habitación. No hay brazos alrededor de ella para mantenerla a salvo. Ella piensa en Mon y en todas sus noches que pasó sola, soñando con que Sam se casara con Kir. Ella sabe que no es lo mismo, no en la forma en que ella y Fring no son parte de una historia de amor dramática, pero tal vez en la forma en que su amor también podría parecer prohibido. El amor era una palabra fuerte. Fring lo había usado muchas veces cuando se refería a Becky, pero el límite siempre picó. Amor, como una amiga, como una hermana. Pero el cambio de besar a puerta cerrada lo alteró un poco. Aún así, Becky no era como Mon del todo, asustada de preguntar qué eran, asustada de que definir las cosas significara que no podían dar marcha atrás, porque lo último que quería era perder la amistad de Fring. Ella señala que se tarda más de lo habitual en recibir un mensaje de texto de buenos días de Fring, pero trata de disimular la preocupación. Trata de dejar que Fring duerma tanto como sea posible, porque una parte de ella había estado lista para no tener contacto durante el día, para que Fring quisiera pasar un tiempo a solas. Sin embargo, el mensaje de texto es bienvenido, una señal de que tal vez Fring aún no estaba cansada de ella. No pasa mucho tiempo antes de que estén haciendo planes para tomar un té de burbujas. Nunca envejece como Fring la cuida, la conduce. Apuñala la pajilla a través de la tapa de su bebida antes de entregarla, cepillándole el pelo de la cara mientras toma su primer sorbo. Se sientan en el coche de Fring sin movimiento, fuera de la tienda de té de burbujas, bebiendo y disfrutando de la tranquilidad de su día libre. Becky lleva la taza a la cara con ambas manos, como un niño. Fring no puede evitar sonreír a la chica más joven, admirando su naturaleza despreocupada, sus pequeñas manos que vienen a envolver toda la taza. ¿Qué? Becky pregunta cuando se da cuenta de que Fring está mirándola fijamente, la suave sonrisa en sus labios. Eres linda, admite Fring, finalmente metiéndose la paja en la boca, sin querer instigar al contacto visual con la chica que está a su lado. Es de día, pero todavía están a salvo de cualquier juicio, lo suficientemente solas, por lo que las palabras de Fring solo van a sus oídos. ¿Estás coqueteando conmigo? Becky se ríe. Una risa relajante sacude la determinación de Fring como siempre. Por supuesto que no. Solo declarando los hechos, dice Fring. ¿Oh, así que es un hecho de que soy linda? Fring asiente con la cabeza, masticando su boba, sin querer detener la sonrisa en la cara de Becky. Ella parece enflugada por el cumplido, algo diferente en la forma en que Fring sigue siendo tan cariñosa a puerta cerrada, porque no hablan así por lo general, una forma general de burlarse la una de la otra por los cumplidos, pero hoy Fring quiere que sepa cómo la ve. Becky tiende la mano para pellizcar el brazo de Fring, queriendo que la chica mayor la mire de nuevo, sus ojos aparentemente pegados en su bebida y mirando hacia adelante en su asiento. «Oh», Fring se frota en su lugar. «¿Te llamo lindo y así es como me pagas?» «Quiero un beso», Becky ruega suavemente.
Es la primera vez que se verbaliza. Asusta un poco a Frin, lo fácil que se sale de la lengua de Becky. Después de que me lastimaste, Frin empuja hacia afuera, tratando de no ceder tan fácilmente, tratando de no mostrar lo mucho que quiere también eso. Becky se queja. No está acostumbrada a que Frin le diga no. Ella traga otro bocado de té con leche mientras se enfada. Comienza de nuevo después de tragar. Déjame besarlo mejor. Frin extiende su brazo fácilmente, dando acceso a Becky. La chica más joven se acerca más a la conductora para dar un beso delicado en el área afectada. Ella mira a través de sus pestañas a Frin, el brillo esperanzador que regresa, recordando a Frin la posición de abrazos de Sanimon. Becky se ve tan inocente aquí, una suave sonrisa en sus labios como ella, cuando afirma «todo mejor ahora». Le recuerda a Frin cuando se conocieron por primera vez, la joven e inocente que se veía Becky. ¿Cómo había crecido desde entonces? Frin sacude la cabeza como una burla. Creo que también me duelen un poco los labios. Intenta compartir su parte del trato, haciéndole saber a Becky que ella también lo quiere, incluso si no puede decirlo directamente. Becky escucha el mensaje claramente, acercándose de nuevo, presionando su cara hacia la de Frin. Ella la besa suavemente, sin dudar mucho, pero el delicado cuidado allí solo se refuerza cuando más quiere el beso. ¿Mejor?, Becky pregunta, todavía demasiado cerca para que Frin piense con claridad. Solo puede sacudir la cabeza, su mirada encontrando los labios rosados de Becky de nuevo, antes de que ella sea la que se hunda hacia adelante y conecte sus labios de nuevo. Becky sabe como el té que había estado bebiendo, su lengua fría por la bebida, pero a Frin no le importa, su corazón todavía se llena de calor. Ella aprieta la bebida en sus manos mientras el beso continúa, con miedo de derramarla si no tiene cuidado. La mano libre de Becky está en su cuello, guiándola en la dirección correcta. Cuando finalmente se separan, el primer instinto de Frin es revisar su entorno, asegurarse de que nadie las haya visto, pero la mano de Becky la mantiene conectada a tierra, allí, con la frente apretada. Becky le sonríe suavemente, aparentemente despreocupada por la preocupación de Frin, atrapada en su propia alegría, tanto que no se da cuenta de la forma en que Frin parece abrumada por ella. Hay un profundo suspiro que viene de la boca de Frin, mientras Becky se sienta en su asiento de nuevo. Todo el contacto corporal perdido por el momento, la chica más joven parece contenta de volver a su té, feliz de recordar los últimos momentos juntas. Frin mira hacia adelante, luego revisa sutilmente su vista trasera y sus espejos laterales. Sin encontrar espectadores, presten atención. Tal vez estaba pensando demasiado de nuevo. Debido a que Becky parecía tan distante de sus pensamientos abrumadores, en su lugar estaba feliz de que las cosas estuvieran bien entre ellas, que podían besarse así sin que hubiera otras preguntas, sin que se sintiera como demasiado cambio a la vez. Cuando regresan a la casa de Becky, Frin saluda a sus padres como siempre, mostrando el genuino respeto y aprecio que tiene por ellos. Ellos también son como una familia, y ella no quiere decepcionarlos, y no quiere aprovechar el tiempo que se le asigna con su hija. Es difícil pensar en el futuro entonces, si alguna vez tuvieron que decirle a alguien lo que está pasando entre ellas, si alguna vez tuvieran que explicar su acuerdo y lo que implicaba. Frin se traga la preocupación, tratando de vivir en el presente, cuando Bombón estaba a sus pies, saltando sobre sus patas traseras como una señal de que quiere ser levantado. Frin no puede resistirse a su adorable cara, siguiendo sus deseos antes de llevarlo a la habitación de Becky. Becky observa cómo Frin se derriba de nuevo por él, aparentemente más dedicada al perro que a cualquier otra cosa. Ella mira fijamente por un momento, pensando en lo afortunada que es de tener a Frin en su vida, a alguien tan amable y cariñosa. Frin saca el juguete de la boca de Bon y lo lanza a través de la habitación para que lo recupere. Esto dura un par de rondas,
antes de que Flynn de repente recuerde a la otra persona en la habitación, mirando hacia arriba para encontrar a Becky que ya la está mirando. ¿Qué? Flynn pregunta desde su posición sentada en el piso del dormitorio de Becky. La chica más joven encaramada sobre ella se sienta en el borde de su cama. Nada. Becky trata de deshacerse de su trance y de los pensamientos genuinos que vienen con él. Eres un buen padre, se burla Becky, asintiendo con la cabeza en referencia a Bond. Será mejor que lo sea, Flynn se burla. Puedes hacer que pague la manutención de los hijos. Becky se ríe de la broma. Sus suaves carcajadas llenan la habitación. Nunca dejan de hacer que el aliento de Flynn se atrape lo más mínimo. Aún así sonríe, con la esperanza de que Becky no pueda leer el efecto que tiene en ella. Ven aquí. Becky medio manda hacia la chica mayor, cuando Bond ha perdido el interés en su juguete, a favor de encontrar un punto de sol a pocos pies de distancia de la cama para descansar. Flynn se levanta del suelo sin mucho alboroto. Becky riendo con el sonido de la rodilla de Flynn, agrietada por el movimiento repentino. Flynn la mira con incredulidad desde el otro lado de la habitación, obviamente ofendida por Becky riéndose de ella. Eres vieja, Pi. Becky se ríe de nuevo, haciendo que la mandíbula de Flynn caiga en horror disimulado. ¿Quieres pelear, no? Flynn enfatiza la última palabra, con la esperanza de volver a asumir su autoridad, a pesar de que sabía que estaban demasiado cerca para que hubiera una verdadera diferencia de poder. Becky hace una cara para insinuar su dureza, asintiendo con la cabeza ante el desafío de Flynn, levantando los puños como si estuviera en una de sus clases de kickboxing. Flynn se apresura entonces, sin necesidad de convencerla más. Se enfrenta a Becky para que esté acostado en la cama. Flynn, a horcajadas de ella, mientras pelean, agarrando las muñecas de Becky y tratando de detener cualquier puñetazo juguetón. Flynn trata de no perder el aliento en la proximidad. Trata de no pensar en la forma en que sus cuerpos se deslizan entre sí con tanta gracia. La conmoción es suficiente para resucitar a Bond de su posición de descanso, preguntándose por qué sus padres están peleando. Ladra 2 veces antes de que Flynn se quede sin aliento por contener a una Becky que se retuerce. Está bien, Bond. Becky tiende la mano para consolarlo por un momento. Papá está perdiendo, explica. El cuello de Flynn se ajusta hacia ella, sus ojos mirando a Becky con dagas desafiantes. Estaba ganando y lo sabes. Flynn se queja, cruzando los brazos juguetonamente, sin poder estar realmente enfadada con Becky. Oh, ven aquí, dolorida perdedora. Becky deja de acariciar a Bond para prestar su atención completa a Flynn, tirándose de ella un abrazo lateral desde sus posiciones sentada una al lado de la otra. Estar en los brazos de la otra nunca pasa de moda, un consuelo que no se puede explicar. El ceño fruncido sale fácilmente de la cara de Flynn. Se sientan más arriba en la cama después de unos momentos. Se sienten cómodos bajo las sábanas sin hablar nada. Solo una tradición repetida de cómo suelen estar en la habitación de Becky, acurrucadas juntas, cubiertas en una montaña de mantas y animales de peluche de Becky. Elegir una película siempre es un momento difícil para las dos amigas. Nunca son capaces de encontrar algo nuevo en lo que puedan estar de acuerdo. A Flynn no le gustan las películas de miedo, incluso si Becky está allí para abrazarla y protegerla. Becky encuentra la mayoría de las películas tailandesas no tan divertidas, la verdad. Siempre encuentra a Flynn como un mejor entretenimiento. Por lo general se conforman con ver videos musicales aleatorios en YouTube, uniendo su amor por la música y la conexión que establece. Hay un consuelo aquí, solo pueden relajarse sabiendo que no se espera nada de ellas. El tiempo parece reducirse en días como este, cuando mañana llega demasiado rápido y es necesario volver a trabajar. Aquí pueden ser vulnerables. Es tarde en la noche cuando Flynn se mueve para levantarse sin previo aviso. Están a mitad de un video de Blackpink, mientras los ojos de Becky taladran el costado de su cabeza, esperando a que la chica mayor se dé cuenta. Flynn finalmente conecta sus ojos, una pregunta silenciosa dicha sin palabras. Un goteo de preocupación que se va cuando Flynn entiende el deseo de Becky,
de estar más cerca de ella, solo a través de sus ojos. Siempre han sido buena en eso, teniendo conversaciones enteras sin decir una palabra, iris marrones contando una historia por su cuenta. Solo tengo que usar el baño. Flynn sonríe a la pegosidad de Becky. Sé rápida. Eso es suficiente para ambas. Una promesa silenciosa de que Flynn volverá, lo suficientemente cerca como para abrazarla y mantenerla a salvo. Cuando regresa hay una botella de agua en sus manos, que abre mientras se sienta a un lado de la cama, con las piernas cruzadas frente a ella, mientras se enfrenta a Becky. Aquí, dice mientras abre y presiona la botella hacia la boca de Becky. No has bebido suficiente agua hoy. Becky obedece rápidamente, sentada con la parte superior que se inclina, mientras sus labios se acercan a la botella. Gracias por cuidarme siempre, dice Becky, pequeña y genuina, buscando cualquier onza de incredulidad en los ojos de Flynn. Flynn rompe el contacto visual por un momento. Su corazón late ante la sinceridad en los ojos de Becky. Quiere huir de ese sentimiento y sumergirse en él por toda la eternidad, todo al mismo tiempo. Ella se toma el momento para atornillar la parte superior de la botella antes de colocarla en la mesita de noche, antes de que pueda dar la vuelta o volver a su posición anterior. Becky se sube a su regazo, frente a ella, sus brazos larguiruchos envolviéndose alrededor de sus hombros, sus largas piernas rodeando su cintura, mientras descansa completamente contra ella. ¿Estás cómoda? Flynn se ríe de lo rápido que Becky podría invadir su espacio personal. Becky solo hace un ruido contenta, asintiendo con la cabeza, enterrándose aún más contra ella. Flynn solo puede devolver el abrazo fuerte, feliz de actuar como la almohada de Becky. Becky se aleja ligeramente después de unas cuantas respiraciones profundas y reconfortantes, suspirando en el oído de Flynn, lo suficiente como para que sus ojos se encuentren una vez más. Se hunde un poco, creando un mejor ángulo para fusionar sus labios. Flynn está en trance desde el momento en que sus ojos se conectan, sus respiraciones se mezclan, pero Becky avanza lo suficiente para presionarlas juntas. Sus manos se retiran del apretado abrazo, encontrando la parte posterior del cuello de Flynn, jugando con los pelos de bebés en su nuca. Las manos de Flynn agarran agresivamente las caderas de Becky, sosteniéndola en su lugar. El impulso cambia, obligándolas a cambiar ligeramente de posición. Becky se posa más, creando un escenario en el que ella es la más alta, levantándose de rodillas mientras se empuja hacia la cama alrededor de la cintura de Flynn. El beso continúa, fervientemente, una pasión que no se puede controlar. Flynn se siente segura aquí, incluso en el caos de los labios que chocan y las caderas en movimiento. Ella necesita a Becky más cerca, descruza sus propias piernas, tirando de Becky completamente sobre ella, sus piernas juntas sin pensarlo mucho. Becky se mete ligeramente en la boca mientras el muslo de Flynn presiona entre sus piernas, algo parecido a un gemido. Flynn necesita escucharlo de nuevo. Ella presiona más hacia ella mientras se besan, queriendo complacerla de todas las maneras posibles. Becky zumba un ruido de placer en sus labios. Inicia un nuevo fuego en los huesos de Flynn, un deseo de estar cada vez más cerca. Es la primera vez que Flynn escucha cómo suena realmente Becky en estas circunstancias, la respiración pesada, los suspiros suaves, hambrientos de más contacto, incluso mejor de lo que Becky fue capaz de realizar como Mon. Es sorprendente y reconfortante a la vez, que los oídos de Flynn sean los únicos con este privilegio, que Becky la quiera así. Flynn coloca una mano en su cadera, asegurando su posición, no queriendo que Becky se retuerza, arrastrada por la sensación de embriaguez. La otra mano empuja la parte superior de su muslo, subiendo aún más sus pantalones cortos para maximizar cualquier presión que Becky pudiera sentir desde fuera de su ropa. Pasan mucho tiempo aquí, perdidas en la sensación de una contra la otra, algo que no habían hecho antes,
un nuevo hambre desbloqueado. Becky se rasca la parte posterior del cuello. Las respiraciones de éxtasis llenan el aire, no gimiendo del todo, pero tampoco se mantiene callada. Los besos de Frim bajan por su cuello, mientras las caderas de Becky se mueven con más fuerza, lo que hace que sea difícil concentrarse en los labios de Frim. Los besos se convierten en más a medida que los dientes de Frim comienzan a dar a conocer su presencia, pero una mordedura en la parte inferior de su cuello la arroja a un lugar nuevo. No pudieron cruzar esta línea. Becky retrocede de repente, deteniendo sus movimientos por completo. Deberíamos parar. Las voces de Becky a través de respiraciones fuertes, medio tratando de convencerse a sí misma también de que esto fue demasiado rápido. Frim ya sabía que los últimos momentos estarían grabados en su cerebro para siempre. Aún así no culpó a Becky por detener lo que estaban haciendo. Era un territorio peligroso, especialmente para Becky, que nunca ha sido tan íntima con alguien. Renunciar a todo eso ahora mismo no se sentía bien. Así que Frim vuelve a su sentido. Por supuesto, no quiere que Becky haga nada que no quiera. Ella desfloja su agarre en la cintura, quitando la dura posesividad, pero aún así ayuda a Becky a bajar de su regazo y volver al lado de su cama. Frim se muerde los labios, saboreando lo que acaba de pasar, pero también sin saber qué decir, si es que debería decir algo. Se siente como Sam de nuevo, demasiado atrapada en su propia cabeza para decir lo que quiere. Ella solo quiere que Becky esté bien. Tal vez cruzaron una línea con la que Becky no se sentía cómoda, tal vez se sintió avergonzada. Frim solo quiere tranquilizarla, decirle que todo está bien, pero se muerde la lengua, sin saber las palabras correctas, sin saber si Becky se arrepiente de lo que acaba de pasar. Becky apaga la luz lateral sin decir una palabra, mirando hacia afuera de Frim mientras se acuesta completamente, en silencio, incapaz de enfrentar lo que habían compartido, incapaz de mirar a Frim a los ojos ahora que sabía lo mucho que la quería, pero no podía continuar por miedo a que los arruinara. Frim solo quiere abrazarla, pero no quiere romper el límite que la otra chica acaba de poner sin palabras. En cambio, ella también se acuesta, finalmente procesando los eventos lo suficiente como para moverse de nuevo. Se enfrenta a la espalda de Becky. Hay algo de tranquilidad incluso sin palabras, porque independientemente de lo que pase entre ellas, Frim nunca va a dejar de cuidar de Becky. Ella levanta las mantas, asegurándose de cubrir eficazmente la mitad superior de Becky. Las levanta hasta la barbilla de Becky, siempre con miedo de que Becky se despierte demasiado fría. Becky no dice una palabra, simplemente se acurruca más en la cama, aparentemente reconfortada por la acción de Frim. Es suficiente por ahora, suficiente para que Frim se duerma sin el temor de que se pierda toda la esperanza.